Bueno, el día que hicimos este cambio, ahí después va a haber la evaluación, pero voy a pedir que pongan de inmediato Borea, ¿cierto? Ahí está. Yo quiero continuar con lo que hemos estado hablando y diciendo, cuáles son los ingredientes indispensables para realizar la obra del Señor, ya que es el Borea. Y dijimos que el Borea es un acróstico, ¿cierto? Ahí está el acróstico, dice visión, oración, relaciones firmes y estrategia. A ver, repita conmigo: visión, oración, relaciones firmes, estrategia y acción. Y nosotros la semana pasada estuvimos hablando de la visión. Y cuando uno habla de la visión, está hablando de lo que Dios quiere, de lo que Dios espera. Y hablábamos que Dios espera una iglesia con calidad, con santidad y en unidad. Amén. Esto era lo que un poco estuvimos hablando. Y cuando hablamos de visión, estamos hablando como un gran arquitecto que antes de edificar tiene que tener un plano. Y ese plano es lo que Dios ha pensado y quiere con referente a la iglesia. Y todos nosotros debemos entender esto, porque al entender esto vamos a poder marchar en unidad y vamos a poder marchar y pensar lo mismo. Entonces, la visión involucra esto, un cuadro completo, pero además la visión también involucra fe. ¿Y por qué digo fe? Porque no es que es algo que se hace solo, no es algo que se hace por nuestras propias fuerzas, sino que es algo que se tiene que ir construyendo y en fe también creyendo. Y una vez me explicaron, cuando yo recién era cristiano, qué era tener esta visión con fe. Y me dieron un ejemplo de dos hombres que estaban construyendo o estaban trabajando con cemento, con ladrillos, estaban haciendo ahí la mezcla, y pasó una persona y le preguntó a uno de esos maestros que estaba ahí haciendo la mezcla, ¿qué estaban haciendo? Y uno le dijo, bueno, estamos haciendo mezcla porque aquí vamos a construir un murito, ¿ok? Pero le preguntó al otro, y el otro le dijo, mire, nosotros aquí estamos haciendo una mezcla porque aquí vamos a construir un edificio donde van a haber muchas oficinas, donde muchas personas van a venir. Eso es lo que estamos construyendo. Entonces le pregunto a ustedes, porque a mí me hicieron esa misma pregunta, ¿cuál de los dos obreros tenía visión? Visión con fe, ¿el primero o el segundo? Obviamente que el segundo. El segundo, aunque no veía nada, solo veía que estaba construyendo con mezcla, él tenía una visión con fe. ¿Cuál era? De que iba a construir un gran edificio donde mucha gente iba a venir, mucha gente iba a trabajar, etc. Y eso es lo que de una u otra forma Dios también quiere cuando nosotros hablamos de visión, que tengamos la visión de Dios. Puede ser que en el presente uno no vea nada, vea arena, agua y cemento. Quizás uno en el presente ve que está solo haciendo mezcla. Quizás uno en el presente ve que el trompo, ¿cierto?, está dando vuelta y estamos rellenando carretillas. Pero nada más. Pero si uno mira con la visión de Dios y uno sabe lo que Dios va a construir, uno se anima y puede tener fe. Por eso dijimos, y la semana pasada, dijimos que hay tres cualidades o características que debe tener esta iglesia, que es la calidad, la unidad y la cantidad. Y dijimos que la calidad, o sea, la santidad produce unidad y la unidad produce cantidad. Y eso es lo que el Señor quiere. La visión de la iglesia, que deriva de la visión de Dios, es una iglesia santa. Por eso cuando hablamos de calidad, hablamos de santidad. ¿Y por qué Dios quiere una iglesia santa? Porque Dios es santo.
¿Por qué Dios quiere una iglesia unida? Porque Dios es uno. ¿Y por qué Dios quiere una iglesia multiplicada y de muchas personas? Es porque Dios es grande y Dios quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Eso es lo que está en el corazón de Dios. Y lo que hoy voy a hablar es también cuando Dios pensó en la iglesia, Él pensó o dio tres figuras que tiene la iglesia o la iglesia que Él ha pensado. Y estas tres figuras de la iglesia son la familia, el templo y el cuerpo. Cuando hablamos de familia, estamos hablando, la Biblia dice un pueblo, el pueblo como familia. Y obviamente en el corazón de Dios, Él ha pensado en que nosotros, no solo nosotros, sino toda la iglesia, sea una familia, más que una congregación. Esta es la meta. Quizás nosotros hoy día podemos decir, estamos todavía con la pala y la arena y el cemento. Podemos decirlo, a lo mejor nos falta todavía llegar a ser la familia que Dios quiere, pero esta es la meta, esa es la visión que todos nosotros debemos tener al pensar en la iglesia. Porque Dios pensó en esto, en un amor primero así, horizontal. Dios pensó en la familia, Dios pensó que fuésemos uno. Pero también hay algo característico de la familia, que la familia va a ser algo eterno. Nosotros, cuando Cristo vuelva a buscar a su iglesia, Cristo va a venir a buscar a su pueblo. Y su pueblo en la eternidad va a honrarle. La iglesia como familia, como pueblo, no se acaba en esta tierra. Sigue. Por eso es tan trascendente cuando Dios pensó en la iglesia, pensó en una familia, pensó no en una congregación. Por eso hoy me voy a detener en esta figura. Aunque la figura de templo y la figura de cuerpo son muy importantes, que quizás en otra ocasión la vamos a ver, pero creo que es necesario que nosotros comprendamos lo que el Señor quiere en este tiempo, sobre todo con referente a esta figura de iglesia, la figura como pueblo, como familia. Y vamos ahí, si es que tiene la cita, vamos a poner la cita. Esa. Y vamos a leerla, porque a mí se me quedó acá pegado algo. Leámosla juntos. Dice Efesios 3, 14 y 15. Por esta causa, pues, doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien recibe nombre toda familia en el cielo y la tierra. Entonces mi pregunta para ustedes, hermanos, ¿de dónde reciben nombre todas las familias de la tierra? ¿De dónde, según este texto? De Dios mismo. Porque Dios eso es lo que ha pensado. Él ha pensado en tener una gran familia de muchos hijos semejantes a su Hijo Jesucristo. Y usted podría decir conmigo, el propósito eterno de Dios es que Dios quiere tener una gran familia de muchos hijos semejantes a su Hijo Jesucristo. ¿Puede repetirlo? Dios quiere tener una gran familia de muchos hijos semejantes a su Hijo Jesucristo. Entonces Dios, cuando ha pensado en la iglesia, ha pensado en eso, en una gran familia. Ahora leamos Efesios capítulo 2 del 19 al 20, que dice así: así que ahora ustedes, los gentiles, ya no son unos desconocidos ni extranjeros,
Son ciudadanos junto con todo el pueblo santo de Dios. Son miembros de la familia de Dios. Juntos constituimos una casa, la cual está edificada sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, y la piedra principal es Cristo Jesús. Todos nosotros somos miembros de la familia de Dios. ¿Puede decirle al que está al lado suyo, usted es miembro de la familia de Dios? Dígale a alguien ahí, somos miembros. Somos miembros de la familia de Dios. Esto es lo que el Señor quiere. Cuando usted dice, yo voy a seguir a Jesús, una de las cosas que Dios ha pensado es cortar en nosotros todo individualismo. Y aunque Él nos mira individualmente a cada uno de nosotros, nos conoce individualmente, Él nos hace ahora parte de su pueblo, de su familia, de su iglesia. Por eso también la escritura, no la pongo ahí, pero ustedes, si los que están anotando, pueden ahí anotarla. Dice en Tito 2:14, Él dio su vida para liberarnos de toda clase de pecado, para limpiarnos y para hacernos su pueblo, totalmente comprometidos a hacer buenas acciones. Usted y yo fuimos llamados, ¿sabe para qué? Para ser su pueblo. Fuimos llamados para ser parte de la familia de Dios. Dios nos perdona nuestros pecados, pero ahora nos hace miembros de la familia de Dios. Y esta es la visión que cada uno de nosotros debe tener, porque esto es lo que Dios espera de ti, de mí, espera de nosotros, de ser iglesia. Por eso también en Primera de Pedro capítulo 2 versículos 9 y 10 dice que Él nos ha hecho miembros de la familia de Dios. Ahora nos ha hecho sacerdotes, ¿cierto? Mas vosotros sois, dice, linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anuncies las virtudes de aquel que te llamó de las tinieblas a su luz admirable. Nos ha hecho parte de su familia. Y este es el plan que Dios quiere. Entonces, si Dios nos ha hecho su pueblo, el sueño que Dios ha tenido, la visión que Dios ha tenido de la iglesia, es que la iglesia sea el lugar donde la soledad se acabe. No creo que haya nadie que se llame soledad aquí, ¿cierto? Ya. No es que estoy echando a la soledad, pero se tiene que ir la soledad. Nosotros vivimos en un mundo donde la soledad, la depresión, es la enfermedad más común y más, que podríamos decir, trasciende a todas las esferas sociales. Y todos nosotros en algún momento nos sentimos solos, ¿o no? En algún momento pensamos, estamos solos. Y aunque decimos creemos en Dios, sí, creemos en Dios, Dios está con nosotros, pero muchas veces lo que sentimos o vivimos es eso, soledad. Y la verdad que esto es una potestad muy fuerte, que en muchos lugares incentiva el individualismo, el pensar solo en yo. Los cristianos yo, ¿conocen a los cristianos yo, no? Dile al que está atrás tuyo, no tienes que ser un cristiano yo. Yo soy más viejito que los jóvenes que están acá, pero el yo era un juguete que tú lo tirabas así. Por eso el yo se llamaba. Pero a veces podemos ser cristianos yo, pero Dios, cuando pensó en la iglesia, pensó que la iglesia que somos nosotros, ya lo expliqué la semana pasada, que la iglesia no es este gimnasio, no es un lugar, no es un edificio.
La iglesia somos nosotros. Y en ese lugar, en la convivencia, en la comunión de la iglesia, es donde la soledad se tiene que ir, donde el individualismo tiene que terminar, cuando yo hablo de individualismo, hablo del individualismo enfermizo, conocido como el narcisismo, donde yo estoy en el centro de todas las cosas. Porque obviamente, y vuelvo a insistir, Dios nos ha dado individualidad. Ninguno de nosotros es igual. Nuestras huellas digitales todas son distintas. Somos únicos. Pero en esa individualidad, en eso de ser únicos, Dios quiere que seamos uno. En la diversidad, Dios quiere la unidad. Esto es algo milagroso. Por eso nosotros vemos que la unidad comienza desde el cielo. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, y son uno. Dios eso quiere. No es que quiere que aquí seamos todos homogéneos, que seamos todos iguales, que pensemos o que andemos todos como robots, o nos vistamos todos iguales, o seamos todos de una forma. A Dios le agrada como tú eres. Pero lo que Dios no quiere es que tu individualismo, tu centralidad en ti mismo provoque división, provoque aislamiento, provoque soledad. Por eso, yo sé que a lo mejor tú estás pensando, el pastor tiene razón, pero en la práctica nos falta, ¿cierto? Nos falta. A mí me falta. Nos falta. Y es aquí donde todos nosotros tenemos que tener la visión de Dios y decir, esto es lo que Dios quiere. Quizás todavía estamos haciendo la mezcla. Quizás todavía estamos echando un poco de cemento, todavía no tenemos nada construido. Pero Dios dice en su palabra, y esto es lo que me anima, que yo restauraré mi iglesia. Jesucristo mismo es el que restaurará su iglesia. Y por eso cuando Él piensa en su iglesia, Él piensa en ese lugar donde las necesidades también son suplidas. Él ha pensado en la iglesia, en esa comunidad que vive en amor. Por eso, la iglesia, nosotros, debemos ser esa comunidad que vive las verdades de Dios. No solo que cree en las verdades. Porque una cosa es creerlas y otra es vivirlas. Es verdad que todo comienza con creer, pero no queda solo en creer. Tenemos que, como se dice, bajar la pelota al piso. Tenemos que llegar a ser muy prácticos. Por eso, la iglesia que Dios ha pensado, esa familia que Dios ha pensado, es ese lugar donde se manifiesta el amor, donde se cubre, donde se integra a todos. La iglesia que procura que cada hermano encuentre su ubicación, su llamado y la realización para su vida. Hermanos, no hay nada más lindo cuando todos en la iglesia sabemos a qué hemos sido llamados. Sabemos dónde tenemos que martillar, pegarle al clavito. Donde todos, ya sea en la sociedad o donde estemos trabajando, estudiando, todos estamos en la misma. Cuando todos nosotros estamos así, ¿saben lo que va a ocurrir? Cuando todos damos respuesta al llamado de Dios, vamos a ser felices. Porque vamos a estar en el centro de la voluntad de Dios. Pero cuando uno no está en el centro de la voluntad de Dios, pareciera que la felicidad se nos va, la alegría se nos va. Parece que ese ladrón de la alegría realmente nos roba la alegría. Por eso, y siendo muy concretos, para que la iglesia llegue a ser esta familia, hay algunas cosas que nosotros debemos ser muy prácticos.
debemos procurarla si no la estamos viviendo. Tenemos que ser, ¿cómo se dice eso? Intencionales. Y cuando hablo de intencionales, significa que uno procura hacerlo. Esto no es que yo espero que baje un ángel y me diga lo que tengo que hacer, sino que tengo que ser muy práctico para llegar a ser esta iglesia que Dios quiere. Y una de las cosas, lo primero que el Señor dice en su palabra, dice que los miembros de la familia de Dios, dice en 1 Corintios 12:25, se cuidan. Debemos cuidarnos. Dice que cada uno de los miembros se preocupa por igual los unos por los otros. ¿Y qué significa cuidarse? Yo sé que aquí no estamos, la congregación cuesta más, en los grupos pequeños uno puede hacer preguntas a todos, ¿cierto? Para saber. Pero ¿cómo yo me podría, un voluntario, cómo yo podría cuidar a mi hermano o a mi hermana? ¿Por qué le digo esto? Porque hay un pecado en la Biblia que después de hacerlo, Dios le preguntó a un hermano, eran 2 hermanos, a lo mejor ahí le di mucha pista, pero le dice: ¿dónde está tu hermano? ¿Y qué le respondió el hermano? ¿Seré yo guarda de mi hermano? O sea, ¿qué es lo que le estaba diciendo? ¿Saben de quién estoy hablando, no? De Caín, ¿cierto? Caín le respondió a Dios: ¿y qué seré yo guarda de mi hermano? O sea, lo que estaba diciendo Caín: ¿qué me importa a mí, mi hermano? Soy yo y Dios. Yo tengo que cuidar mi salvación. Yo tengo que cuidarme a mí mismo. Entonces, por eso le pregunto a ustedes en la parte práctica. Solo un voluntario. ¿Qué será cuidarse unos a otros? Fácil, práctico. Cuando un hermano no lo veo por una semana, por 2 semanas, ¿qué debiera hacer? Mínimo llamarlo, un WhatsApp: ¿cómo estás? Eso es cuidarse unos a otros. ¿O no? Saber cómo está mi hermano. La Biblia dice que aún inclusive, si yo veo a un hermano que está mal, que está en pecado, no tengo que, sino que tengo que orar, tratar de ayudarlo, porque dice que si yo hago que ese hermano vuelva al Señor, habré cubierto multitud de pecados. Eso es cuidarse. Yo tengo que cuidar que mi hermano no peque. Yo tengo que cuidar que mi hermano esté bien. Yo tengo que cuidar que mi hermano siga las mismas sendas. Eso es cuidar. Es como cuando tú cuidas tu casa, cuidas algo tuyo que te importa. ¿Qué haces? Hay muchas personas que cuidan sus bienes. Ponen alarmas, ponen cámaras, etcétera, etcétera. Pero cuando tenemos que cuidar la iglesia, algunos, cuando piensan en cuidar la iglesia, ¿en qué piensan? En cuidar el edificio. Pero no es cuidar la iglesia eso. Cuidar la iglesia es esto. Y por eso, para cuidar la iglesia, no basta solo un domingo. Si yo me veo un domingo con alguien nomás, es muy difícil que nos cuidemos. Ahora, ¿cuántos de ustedes saben que el pastor Alexis necesita que lo cuiden? Porque esto es para todos lados. Y esto es algo que todos nosotros debemos practicar si entendemos que somos la iglesia del Señor. Debemos cuidarnos, animarnos. Otra cosa que la iglesia, para que sea una familia de Dios, lo segundo es que se tienen que perdonar. Perdonar. Y digo porque a veces cuesta perdonar, ¿o no?
O a aquel le es fácil perdonar. No, es súper fácil. Perdonar a veces es muy difícil. Sobre todo cuando alguien que tú estimas mucho te hiere. Pero ahora si pensamos como familia, eso es lo que hace la familia del Señor. Perdona. Dice Colosenses 3:13, dice, de modo que se toleren unos a otros y se perdonen si alguno tiene queja contra otro. Así como el Señor los perdonó, perdonen también ustedes. Entonces, hermanos, creo que yo sé que van a quedar algunos con tortículi, ¿cierto? Después mire, vaya un ratito para que no le duele el cuello. Quizás medio incómodo, pero una de las cosas que queríamos, que Paula comenzó diciendo hoy día en el culto, que nos pudiéramos mirar. Es lindo mirarnos. ¿Sabe por qué? Porque al mirarnos no podemos, si tenemos algo contra alguien, ya no lo vamos a mirar a los ojos, ¿cierto? Entonces estamos obligados a arreglar las cosas. Ahora, los que se sentaron en la galería, espero que se hayan sentado no porque tengan algo contra nadie, a lo mejor llegaron tarde, ¿cierto? Como el ruso de allá, que viene a persinarse, no va a hacer eso. Broma nomás, amigo. Nosotros lo quisimos hacer así, para esto. Tenemos que ir rompiendo algunas cosas. Porque usted sabe que las relaciones humanas en algún momento nos van a llevar a ofendernos. ¿O no? ¿O no? La única forma para que usted nunca se ofenda, nunca nadie lo hiera, nunca nadie le haga nada, ¿sabe cuál es? Que se compre una isla y viva solo. Pero ya que estamos hablando de familia, eso es imposible. La iglesia, en un hogar, en una familia, es inevitable que en algún momento o lo van a ofender o usted va a ofender. Entonces aquí no hay otro secreto que perdonar. Si yo quiero ser miembro de esta familia y ser intencional para que el cuerpo de Cristo crezca, tengo que perdonar. Otra cosa, yo voy a leer son 6 características y voy a parar por el frío. Quizás la próxima semana continúo, así que para que no se asuste, sé que está helado. Lo tercero es que dice se consuela. A ver, esto quizás es más fácil. ¿Quién me da un ejemplo de consuelo práctico? Solo uno. Allá, dice, ¿cuál? Ya, más que desanimado. ¿Cuándo uno consuela? ¿Cuándo qué? Cuando está llorando, cuando está triste, ¿cierto? A ver, una de las cosas que muchas veces nos pasa, o me puede pasar a mí, es que pareciera que cuando uno se congrega hay algo mágico, que puede estar triste, pero uno ahí a la entradita se pone una máscara, ¿cierto? Y la máscara del guasón, ¿cierto? Y la sonrisa Pepsi. Y es muy difícil, excepto que usted sea muy franco y sincero, a veces decir ¿cómo estás? Y de entrada usted diga estoy triste, o tengo pena, o no vengo bien. No llegamos y decimos eso. ¿Por qué? Porque a veces nos vamos a sentir juzgados, criticados. Pero ¿cuántos de ustedes saben que a veces estamos tristes? Que a veces vamos a andar con nuestras emociones, o algo nos sucedió, o a veces no nos sucedió nada y andamos tristes, ¿o no?
andamos cabizbajos, andamos apenados, a veces desanimados. ¿Y qué necesitamos del hermano? Que nos consuele, que nos anime, que nos dé un abrazo, como decía el Vicente, que quizás solo una palabra, no que nos pegue, ¿cierto? No queremos que nos pegue, no, queremos que nos anime. Y a veces el ánimo es muchas veces hasta solo un abrazo sin decir palabras. Pero cuando uno sabe que alguien está triste porque falleció alguien de su familia, porque está pasando una dificultad, uno tiene que ser muy, en el mundo moderno se llama muy empático. Pero la empatía es más allá, más que empatía. Dios quiere que nosotros seamos como Cristo. Cristo no solo fue empático, sino que Cristo tuvo un sentir de amar y de servir. Por eso el cuidarnos, el consolarnos, es un mandamiento. El consolarnos. Y aunque muchas veces las emociones estén mal, a veces necesitamos que alguien nos dé una palabra. O no nos diga nada, solo un abrazo. Solo decir, hermano, estoy aquí contigo. Hermana, estamos juntos. Vas a salir de esto. Hermano, vamos arriba. En Uruguay está ese dicho, ¿cierto? Todos te saludan, dicen, después que se despiden de ti, dicen, vamos arriba. Ellos no son cristianos, pero nosotros podríamos decirlo, vamos arriba, vamos con Cristo. Dice la palabra ahí, dice en 2 Corintios 1:4, Él nos consuela en todas nuestras dificultades para que nosotros podamos consolar a otros. Cuando otros pasen por dificultades, podemos ofrecerles el mismo consuelo que Dios nos ha dado a nosotros. Amén. Hay momentos en que nos toca consolar. Aleluya. Pero hay momentos en que otros nos consolarán. Amén. Lo cuarto, son 6, se estiman. Dice, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Si nosotros queremos dar respuesta al llamado de Dios y a lo que Dios ha pensado como iglesia, la estima es algo muy valioso. Y la estima simplemente es esto, mirar a los hermanos como mejores que nosotros, como mayores que nosotros, no mirarlos en menos, no rebajarlos, no hacer nada en contra. Y esto tiene que ver obviamente con el orgullo, renunciar al orgullo, renunciar a la vanidad y a estar en el centro. Lo quinto es que tenemos que ser amables unos con otros. Dice la palabra también ahí en Efesios, más bien sean bondadosos y compasivos unos con otros. Y lo sexto, que en la próxima semana voy a seguir con esto, pero lo dejo aquí enunciado. Lo sexto, para cumplir y llegar a ser la iglesia que Dios quiere, es que se ama. El amor, como dijo alguna vez ¿cómo se llamaba? El Papa Juan Pablo II, el amor es más fuerte, ¿cierto? Los que somos de esa generación, cuando vino a Chile, lo escuchamos alguna vez, ¿cierto? Que dijo, el amor, me salió como a Pinochet, pero no como al Papa, pero él dijo en el Estadio Nacional, yo me acuerdo, era niño, lo miré por la tele, y él dijo, no tengáis miedo de mirarlo. Y después dijo, el amor es más fuerte. Y fuera de broma, es cierto. Si nosotros nos amamos, es la clave para ser la iglesia que Dios ha pensado y soñado. Dice, y con esto concluyo,
Estoy hace 3 horas concluyendo, pero Juan 13, 34, 35 dice: así que ahora les doy un nuevo mandamiento. Ámense unos a otros. Tal como yo los he amado, ustedes deben amarse unos a otros. El amor que tengan unos por otros será la prueba ante el mundo de que son mis discípulos. No hay mayor evidencia de la verdad de Dios, no hay mayor fuerza evangelística, no hay mayor testimonio para darle a este mundo que el amor que podamos tener unos con otros. No nos tenemos que equivocar. Podemos organizar muchas cosas, muchas campañas evangelísticas, podemos hacer muchos servicios, podemos, como dice la palabra, podemos ir y dar nuestra vida por otros, ¿cierto? Podemos, no sé, hacer muchos actos de misericordia hacia otros, pero si no nos amamos, la gente no va a creer. Hacer buenas obras, en realidad no toda la gente lo hace, pero no necesitamos ser cristianos para hacer buenas obras. En estos días que hubo lluvia, ¿cierto? Uno vio mucha gente, y sobre todo del municipio, ayudando, trabajando, haciendo buenas obras. Pero no necesariamente es el amor. El amor nos motiva a otras cosas. Pero bueno, lo vamos a dejar aquí.